Dios les bendiga a todos los hermanos que a través de algunos años han estado siguiendo el programa Paz en el Alma. Hoy estamos aquí de vuelta después de un tiempo de ausencia. Hoy regresamos para llevar a cabo con ustedes la nueva transmisión de Paz en el Alma. Esta transmisión que he llevado a cabo por la televisora Sermón Cristiano de Puerto Rico. Adoramos al Señor por este tiempo maravilloso que el Señor nos permite tener. Adorarle porque para siempre, dice su palabra, es su misericordia. Y le damos la bienvenida a todas aquellas personas que nos han de sintonizar y que han de estar compartiendo con nosotros este programa. Hoy, una nueva etapa de mi vida, una nueva fase de mi vida. Hoy quiero bendecir a Dios por esta oportunidad gloriosa que el Espíritu Santo me permite llegar ante ustedes y compartir esta palabra de gloria. Hoy, en esta hermosa hora, quiero compartir con ustedes un bonito tema que lleva por nombre Fuego en el altar. Pero antes quisiera saludar a los diferentes hermanos que a través de los años nos han seguido en este programa de Paz en el Alma. Quiero mandar un fuerte saludo al pastor de la iglesia Seguidores del Rey en Sabanilla, Alajuela, Costa Rica, el hermano Edwin Gutiérrez y su esposa Patricia. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Saben ustedes que son bien amados por su servidor. Una amistad muy preciosa que nació entre nosotros allá en el hermoso país de Costa Rica. Que Dios bendiga a su congregación, sus hijos, amado hermano, su esposita, la hermana Patricia, que han sido una grande bendición para mi vida. También quiero saludar al hermano Pedrito Chavarría, un gran varón de Dios, él y su esposita, la hermana Alicia Mejía, en Costa Rica. Así que reciban un saludo, mis amados hermanos, sean bendecidos en el nombre glorioso del Señor. Y de aquí de Empalme, Sonora, México, su servidor y amigo pastor evangelista Magdaleno Orduño Félix les saluda de una manera muy entrañable, mis amados hermanos. Saludar también al hermano Campbell, el evangelista Campbell, allá en Panamá. Dios te bendiga, varón de Dios, que el Señor bendiga tu corazón, bendiga tu alma y te guarde en todo momento. También quiero saludar al evangelista Rodrigo, allá en Chile. Dios te bendiga, hermano Rodrigo, Dios te guarde, Dios colme tu vida de gozo, de paz, de tranquilidad y te dé muchas almas para la gloria de el Señor Jesucristo. Quiero bendecir también al hermano Miguel González, pastor de la iglesia El Reino de Dios, allá en la comunidad de Purral, Costa Rica. Dios le bendiga, mi amado hermano, una gran amistad que nació entre nosotros, y le bendigo a usted, a su esposita, a sus hijos y a su bella congregación. Que Dios bendiga su corazón, bendiga su alma. Hermano Paul Rivas, hace rato estuvo hablando conmigo, hermano de Nicaragua, el hermano Paul Rivas. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, bendiga a su esposita que también ha estado en ese proceso de recuperación. Y yo sé que todo va a salir bien, hermano Paul. El Señor te va a bendecir maravillosamente. También quiero bendecir a mi hermano cantante, a mi hermano de allá de Managua, Nicaragua, al hermano José. A mi hermano José, apodado el Águila del Norte. Dios te bendiga, mi amado hermano, por llevar a cabo esa música mexicana, la música de mariachi. Que Dios bendiga tu corazón y te dé muchísimas bendiciones en tu vida. Y también quiero bendecir de una manera muy especial al hermano Víctor Méndez, director de la televisora Sermón Cristiano allá en Puerto Rico. Al hermano Neftalí Dones, también de Puerto Rico. Dios me los bendiga. Al hermano Pedro Montañez, de allá de Puerto Rico también. Al hermano Waldemar, Dios le bendiga. Y a su hermano que usted ya se casó, Dios me lo bendiga, varón. Dice la Biblia que el que halló mujer, halló el favor de Dios. Así que le bendecimos y adoramos al Señor por esta hermosa y maravillosa misericordia que el Señor ha tenido con usted, mi amado hermano.
Y bendigo también a todos los pastores de allá de la sierra de Zaguaripa, el hermano Lino Alberto Soto y su esposita en el Valle de Tacupeto, mi hermano Martín y su esposita en La Mesita, y también bendecimos a la pastora de allá de Bacanora, la hermana Elenita, que el Señor la guarde, mi hermana Amalia en Zaguaripa, y el hermano Juanito, donde vamos a tener, si Dios nos permite, el día 29, 30 y 31, estaremos en una campaña en el poblado de Tarachi. Allí estaremos predicando palabra del Señor, y Dios nos permita pasarnos a Yécora también y estar trabajando en la obra del Señor. Así que bendecimos el nombre glorioso del Señor, y si se me pasan a unos otros hermanos, bueno, pues los bendecimos a todos. Bendecimos a todos los pastores de las diferentes iglesias, y que el Espíritu Santo les bendiga y les guarde. Alabado sea el nombre del Señor. La hermana Rita Celedón y su esposito allá en la iglesia de Renacer en Costa Rica. Dios me lo guarde, Dios me lo bendiga, mi amado hermano. Y bendiga a algunos pastores también de la Unión Americana y pastores que tenemos en Dominicana, en El Salvador. Dios bendiga a los pastores del Salvador. Dios bendiga a los pastores de Costa Rica. Dios bendiga a los pastores de Nicaragua, a los pastores de Honduras, a los pastores de Belice, a los pastores de Guatemala. Y que Dios bendiga en gran manera a todo Centroamérica y Suramérica y Norteamérica. Así que les bendecimos en el nombre glorioso del Señor. Y quiero compartir con ustedes este precioso tema, fuego en el altar. ¿Y por qué pues traer este tema, fuego en el altar? Porque es importante que el fuego de Dios, el fuego del Espíritu Santo, la pasión de Dios en el corazón nuestro esté ardiendo continuamente, porque acordémonos que el corazón es un centro donde el Espíritu Santo trabaja poderosamente. Dice el Señor en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mi camino. Quiero tomar una lectura del libro de Primera a los Reyes, capítulo 18, del verso 30 al 39. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí, dijo el profeta Elías. Y todo el pueblo se acercó a él, y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado, dice la palabra del Señor. Y tomando Elías 12 piedras conforme al número de las 12 tribus de Israel, las colocó, el cual había sido, alabado el nombre del Señor, el cual había sido dada palabra de Jehová diciendo: Israel será su nombre. O sea, 12 piedras, era una por cada tribu, la totalidad del pueblo de Israel, que fue llamado para convertirse en el pueblo seleccionado por el poder, por el maravilloso Señor. Y luego dice: y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Vea usted, en el nombre de Jehová. Todas las cosas que nosotros hacemos deben ser hechas en el nombre del Señor. Y cuando hacemos las cosas en el nombre del Señor, la Biblia dice: y te irá bien. Alabado sea el nombre del Señor. Y entonces dice la palabra del Señor: conoceréis al que sirve a Dios como al que no sirve. También bendito el nombre del Señor. Aleluya. Y dice: y edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová, y después hizo una zanja en derredor del altar, en que cupieran 12 medidas de agua. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Medidas de grano, perdón. Y preparó luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y lo puso sobre la leña, y dijo: llenad 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto, sobre la leña, y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron, y dijo: aún hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría, dice, alrededor del altar, y también se había llenado de agua la zanja. Y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, sea notorio que tú eres mi Dios, el Dios de Israel, y que yo soy tu siervo,
y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozcan que este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto y la leña y las piedras y el polvo y también las aguas y el agua que estaba sobre la zanja. Y viéndolo todo el pueblo se postró delante de Jehová, y dijo el pueblo: Jehová es Dios. Cabe decir, mi amado hermano, que una de las funciones muy importantes de un profeta, las funciones de un profeta es redarguir, establecer, corregir y llamar al pueblo al arrepentimiento. Por eso entonces Israel se había apartado de la presencia del Señor, como es común que muchas personas se alejan del Señor, conocen la grandeza del Señor, pero los afanes de la vida y tantas cosas que el mundo presenta, pues logran causar un efecto en sus vidas, y algunos terminan apartándose del Señor. Así que el pueblo elegido de Dios, el pueblo que el Señor había sacado bajo las alas del águila de Egipto, ahora se encontraba en una crisis terrible, en una crisis de identidad. Habían dejado la grandeza de todos los tiempos, habían dejado la realidad de sus vidas y se habían apartado en pos de dioses ajenos. Qué maravilloso cuando nosotros vemos ese pasaje bíblico, amados hermanos, cuando el profeta amonesta al pueblo y le dice: dos cosas ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, dice el Espíritu Santo a través del profeta, para acabar para sí cisternas rotas que no pueden detener el agua. Vea cómo aquí el gran mensaje que está hablando es que el hombre y la mujer se llenan de ilusiones y la falsa realidad, y el oropel del mundo llama la atención, es tan atractivo en el corazón de muchas personas que terminan abandonando la verdad que fue establecida por el Dios maravilloso y establecida en el Nuevo Testamento por Cristo en la cruz del Calvario, por irse a buscar fuentes rotas que no detienen el agua. Alabado sea el nombre precioso de nuestro bendito Salvador. Así que hoy en nuestros días, si nosotros hablamos a través de las Escrituras, nosotros vamos a entender que estamos viviendo tiempos proféticos, tiempos decisivos, tiempos de apostasía. ¿Y qué estoy diciendo yo por apostasía? Donde muchas personas se están divorciando de Jesús. Eso quiere decir apostasía, dejar la genuina fe, apartarse, divorciarse de Jesús, hacer a un lado a Jesús desde sus vidas y empezar a formar una religiosidad formada por ellos mismos o formado por determinado grupo. Entonces, el mundo se está llenando de apostasía, tiempos terribles de problemas espirituales, de identidad espiritual. Hoy muchas personas, bendito el nombre del Señor, han perdido esa secuencia de la espiritualidad. Muchas personas van al templo y lloran y pueden danzar y pueden gritar y pueden hacer muchas cosas, pero su realidad es otra. Su realidad es otra. Entonces hay una desconexión del Espíritu Santo. Se han desconectado de la verdad gloriosa del Señor para buscar tiempos de religiosidad, cómo acallar la voz de su conciencia. Alabado sea el nombre del Señor. Fíjese, le voy a leer un pasaje bíblico que se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 24, para que veamos nosotros en qué fase nos encontramos y qué es lo que está sucediendo en estos tiempos con muchas personas que están perdiendo su identidad. Aleluya. Capítulo 24, del verso 4 al 12. Vea usted lo que dice la palabra del Señor. Pensemos en lo que el Señor trata de decirnos a nosotros. Aleluya. Gloria al nombre precioso del Señor. Dice el verso 10. Y muchos, alabado el nombre del Señor, tropezarán
Entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Alabado el nombre del Señor. Se aborrecerán entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Vea lo que la Escritura está diciendo. Estamos viviendo tiempos proféticos. Aquí estamos hablando sobre escatología bíblica, como en los últimos tiempos, lo que tendría que suceder. Y la Escritura es básica y dice, y muchos tropezarán. ¿Qué quiere decir? Que muchas personas se están olvidando de sus principios fundamentales y tropiezan en la palabra. Y una vez que tropezaron en la palabra, se apartan y algunos regresan a otra iglesia, otros no regresan, otros mueren en pecado, otros, dice la palabra del Señor, entonces se entregarán unos a otros. Esto habla de una situación interna tremendamente en el pueblo del Señor, como por haberse multiplicado, por haber dado pie a la maldad, a la duda, por haber perdido la visión que el Señor nos da. Alabado el nombre del Señor. Unos a otros se entregarán, se van a aborrecer. Y cuando este panorama, aleluya, empiece a mirarse, y que ya se está mirando, cuando el rebaño es disperso, entonces la Escritura dice que se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán y los llevarán tras su doctrina equivocada. Bendito el nombre del Señor. Ahora, cuando dice que muchos tropezarán y se entregarán unos a los otros y se aborrecerán, muchos falsos se levantarán, falsos profetas, y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se va a resfriar. Le dijo el Señor a la iglesia, una cosa tengo contra ti. Y le dice que tú has dejado tu primer amor, has dejado la esencia de tu cristianismo, te has olvidado de dónde te sacó el Señor, de dónde te transformó, cómo te encontró, alabado el nombre del Señor, sin esperanza, cómo te encontró sin tener la seguridad de tu salvación, dice el Señor, y te sacó del pozo de la desesperación, del lago cenagoso, y te puso sobre una roca y enderezó tus pasos, y luego te puso un cántico nuevo para exaltación al nombre glorioso del Señor. Pero por haberse multiplicado la maldad, el amor, y se está refiriendo el amor de muchos, pero no se está refiriendo al pueblo pagano, se está refiriendo a la iglesia, que muchos de la iglesia están dejando su primer amor, se están olvidando de la responsabilidad que tienen como creyentes, que tarde o temprano tenemos que estar, alabado el nombre del Señor, preparados para dar cuenta de nuestra vida sobre la tierra. Ahora, Dios nos ama de una manera extraordinaria. El amor de Dios pero esto no significa que aunque Dios nos esté amando mucho y nosotros no estamos obedeciendo al Señor Jesús, esto no significa que ya tenemos nosotros la entrada a la presencia del Señor. No, mis amados hermanos, una cosa es que Dios nos ama, pero otra cosa es la obediencia del ser humano. Muchas veces no queremos participar de la grandeza del Señor porque queremos que Él respete nuestra privacidad. Queremos que Él respete lo que hay muy dentro de nosotros. No queremos entregar en su totalidad el control de nuestra vida. No queremos entregarle al Señor, alabado el nombre del Señor, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Queremos que el Señor... Hay una área en donde el ser humano le ha dicho al Señor, bueno, yo te amo, yo te quiero, yo me entregué a ti, pero hay una área que quiero, por favor, que me respetes. Y entonces siempre están armando un vallado, y esa es una área peligrosa, porque es donde empieza a trabajar el enemigo, y entonces los seres humanos se empiezan a apartar de la presencia gloriosa del Señor. Vean, mis amados hermanos, en ese entonces Israel había perdido la visión, y hombres paganos, hombres sin sentido, hombres sin una espiritualidad, empezaron a dirigir los destinos de una nación. Hombres paganos, perversos, hombres criminales, hombres corruptos,
tanto el rey como el sacerdote, bendito el nombre del Señor, empezaron a dirigir los destinos de una nación, pero con una vida torcida. Así como el profeta Elí, el sacerdote Elí, dice la palabra que los hijos de Elí cometían muchísimos pecados. Sin embargo, Elí estaba consciente de lo que estaba sucediendo. Elí estaba consciente de los pecados de sus hijos, de la rebelión de sus hijos, la manera como ellos vivían. No ministraban a Jehová, simplemente vivían una vida como para engañar a los demás. Y Elí sabía lo que estaba pasando. Y nunca, dice la palabra, el sacerdote Elí o profeta Elí, como le quiera llamar, corrigió, habló con sus hijos y les puso una área, lo restringió, nunca lo hizo. Y cuando Elí supo que sus hijos habían muerto en la guerra, entonces vinieron muchas cosas a la vida de Elí. Estaba sentado, dice la Biblia, cuando se le dio la noticia que sus hijos habían muerto en la guerra. La esposa de uno de ellos tuvo un niño antes de tiempo. El sacerdote Elí cayó hacia atrás y se desnucó y murió. Este hombre era un hombre corrupto, no entendía la voz del Señor, aún no entendió cuando Dios estaba llamando a Samuel, porque si él hubiera sido espiritual, hubiera entendido que la voz de Dios le estaba hablando a Samuel antes que la lámpara de Jehová se apagara. Alabado sea el nombre del Señor. Así sucesivamente estaba sucediendo esto en Israel. Y por allá por el desierto, cuando Israel salió, todo fue de gloria, todo fue maravilloso, cruzaron el Mar Rojo. María o Miriam, la hermana de Moisés, dice que tomó panderos y un gran coro de vírgenes de Israel, doncellas, cantaban con júbilo y decían: echó a la mar los carros del faraón. Era un júbilo, fue una alabanza maravillosa, pero María también cometió el grande error que se levantó, tremendamente se levantó contra su hermano Moisés, y María quedó llena de lepra y tuvieron que sacarla por 7 días. Por 7 días, sin conexión alguna con el pueblo, por 7 días tuvo que estar María fuera del pueblo. Eso significaba que estaba fuera del propósito, fuera de la voluntad del Señor, fuera de la cobertura del pueblo del Señor, fuera de la comunión, fuera del diálogo con la familia, porque se había encontrado pecado de rebelión en la vida de María. Y vea usted, se levantó contra su propio hermano. Contra su propio hermano se levantó, que se queda uno muchas veces perplejo y dice: ¿cómo es posible? Pero leemos las escrituras donde Jesús dice que nuestros propios enemigos son los de casa, porque son los que te conocen, los que no quieren aceptar tu cambio, los que no quieren aceptar que Dios hizo una transformación en tu vida, los que no quieren aceptar que ahora eres una nueva criatura, los que quieren verte siempre igual, quieren verte como antes, pecando sin Dios y sin esperanza. Esa es la peor lucha que se tiene. Bendito el nombre del Señor. Y luego dice la Biblia en otro evento, Moisés subió al monte Sinaí. Dios llamó a Moisés al monte Sinaí para hacer por escrito las tablas de la ley, las leyes, la Torá judía, porque el pueblo solamente tenía leyes orales, no había nada escrito, solamente estaba la palabra que Dios depositaba en la boca de Moisés y la transmitía Aarón. No había algún escrito como hoy, que tenemos demasiados escritos para nutrirnos. Y dice la palabra del Señor que Moisés se fue al monte Sinaí y tardó, por supuesto, él estaba en la presencia del Señor. Y su hermano Aarón, presionado por el bullicio del pueblo, porque el pueblo le pedía que le hicieran un dios, algo a quien tenían que mirar, porque ellos estaban impuestos a ver las estatuas, a ver los dioses egipcios, y ellos querían ver algo para poder creer, como en nuestros días que la gente quiere ver las cosas para poder creer. Dicen algunos: no, pues yo necesito ver para creer. Así dijo Tomás. Tomás dijo:
cuando le dijeron a Tomás, oye, resucitó el maestro está vivo, el maestro resucitó de los muertos, aleluya, gloria al Señor. ¿Qué dijo Tomás? No, yo no voy a creer hasta que mis ojos puedan ver y que yo pueda meter mis dedos en el costado que fue herido. O sea, eso representa una incredulidad terrible. Y cuando Jesús se aparece y le dice, Tomás, mete tu dedo en mi costado, yo soy. Eso es como una bofetada para que la gente aprenda a creer, que aprendan a entender. Alabado el nombre del Señor, que la palabra del Señor es viva y eficaz y que es una realidad, y lo que la palabra del Señor dice es una extraordinaria realidad. Aleluya. Pues en este caso, Aarón pidió que se despojaran de anillos, de joyas. Las mujeres judías, que son muy estrafalarias en sus joyas, venían cargadas de joya porque resulta que las egipcias les entregaban a manos llenas todos sus tesoros, y ellos lo tomaron como una compensación de 400 años de trabajo, de esclavitud. Yo creo que no era ni el finiquito de lo que los egipcios podían haberles dado por 400 años. Habían perdido la vida muchas personas en Egipto, en la tierra de Gosén. Estaban en la tierra más fértil, y en esa tierra de Gosén muchos morían a causa de las torturas que le daban los egipcios, porque los hacían trabajar de sol a sol, haciendo ladrillo y cosiendo ladrillo para edificar mansiones del pueblo egipcio. Y ahí estaba Israel, que había sido llamado para figurar, para ser una nación santa, para ser una nación prodigiosa, para ser una nación de luz, una nación en la cual el poder maravilloso de Dios se movería en medio de ellos, y ellos deberían de ser la motivación de todas las naciones para conocer a ese Dios maravilloso. Ahora Israel estaba en la esclavitud, y uno tiene que regresar a un pasado para ver eso. Una es que esta situación empieza con una estafa de Jacob hacia su hermano, y se va a Jacob, aleluya, allá con Labán, y 10 veces le cambian el salario como un pago a lo que él hizo allá en su casa. Regresa Jacob, alabado el nombre del Señor, regresa Jacob, y entonces entran a la tierra de Gosén porque sus hermanos habían vendido a José, se lo habían vendido a unos mercaderes, y estos fueron y los vendieron a Egipto a un capitán llamado Potifar, y Potifar le dio trabajo a José, y entonces la esposa de José la esposa de Potifar quiso engañar a José, y porque no quiso sujetarse a eso fue a parar a la cárcel. Pero ahora Israel, cuando José sale de la cárcel y es llevado para ser la figura más importante, solamente el faraón era el primero y él era el segundo del faraón, manda a traer a su familia y entran a la tierra de Gosén, no como esclavos. Duraron 30 años en la tierra de Gosén sin ser esclavos. A los 30 años muere el faraón que había nombrado segundo a José. Y el faraón que llegó no conocía a José. ¿Qué significa desconoció la autoridad de José? Y entonces el pueblo es tomado cautivo. Y en la cautividad que tuvo el pueblo en la tierra de Gosén, duró 400 años como esclavo. En aquel entonces las generaciones eran de 100 años. Hoy son de 40 años las generaciones. Eran de 100 años, así que duraron 4 generaciones de 100 años trabajando como esclavos, y algunos morían allí. No tenían derecho a muchas cosas, eran esclavos, y como esclavos tenían que agachar la cabeza ante los egipcios naturales. Alabado el nombre del Señor. Y entonces este pueblo minado, este pueblo humillado, vejado, Dios tuvo en mente sacar a Moisés de donde él estaba trabajando como pastor en la tierra de Madián, en el desierto de Madián. Moisés tenía toda una vida hecha, ya tenía sus hijos, ya se había casado con Séfora. Tiene un encuentro personal con Dios en el monte Sinaí, una zarza que arde pero no se quema.
El Todopoderoso le habla de allí, lo convierte en un portavoz, lo convierte en un predicador, lo convierte en un libertador, lo convierte en un gigante, lo convierte en una persona con la capacidad de trastocar corazones y de llegar a la corte y decirle al faraón con la autoridad que dejara ir al pueblo del Señor. La historia dice que al final de cuentas el pueblo salió libre, alabado el nombre del Señor, pero salieron llenos de rebeldía, de incredulidad. Estas no se olvidaron totalmente de sus pecados que cometían allá en la tierra de Gosén, y no se dieron cuenta que por bondad y que por misericordia y porque Dios le había prometido a Abraham que su descendencia sería como la arena de la mar. Entonces este pueblo sale con una mentalidad de cautivo, sale con una mente rebelde, sale con una mente criticona, sale con una mentalidad de pecado, de orgullo, de vanidad, de exigencia, y se sienten tan indispensables y se sienten tan dignos de que Dios tiene que cumplir sus caprichos, y cada rato se le levantaban a Moisés. La historia dice que estuvieron a punto de apedrearlo. Pero ahora en esta situación, Moisés se va al monte y no soporta la presión Aarón del pueblo y le ordena al pueblo traer todas las joyas que tienen y les funde un becerro de oro. Y le dice: mira, Israel, estos son tus dioses. ¿Qué pasa? Cuando Aarón cometió ese pecado de traerles al pueblo, alabado el nombre del Señor, formarles un becerro de oro, bendito el nombre del Señor, en ese momento Aarón estaba cometiendo un pecado terriblemente, porque estaba abriendo una puerta al pueblo para la idolatría. Al pueblo le estaba abriendo la puerta para que el pueblo se encendiera en un frenesí y pecara contra el Señor. Dice la Biblia, amén, dice la Biblia que se embriagaron los hebreos, se embriagaron en el desierto. Hubo música con tambores de danza sensual, las mujeres danzaban de una manera provocativa, hubo pecado en todos los aspectos, fornicaron, dice la palabra del Señor. Alabado el nombre precioso de Cristo Jesús. Y ese pecado le cobró a Israel factura, porque nadie que pecare a conciencia contra Dios no va a recibir consecuencias. Entonces Moisés se da cuenta cuando llega del desierto, cuando llega del monte Sinaí, que su mismo hermano traicionó la confianza que Dios le había depositado y la confianza que Moisés tenía en él. Bendito el nombre del Señor. Ahora Dios los había escogido para ser un pueblo santo, así como escogió a la iglesia para ser un pueblo de luz, un pueblo que proclame una verdad maravillosa, un pueblo que tiene un mensaje de autoridad y de poder y que va a cambiar la vida de cualquier persona, un mensaje poderosísimo que está en las manos del Señor y que el Espíritu Santo inspira a la persona para llevarlo. Eso es importante entender con qué propósito fuimos llamados. No fuimos llamados para figurar, solamente estar en una iglesia ahí sentados sin hacer nada. Fuimos llamados para nosotros engrandecer el reino de los cielos y publicar. Por eso dijo el Señor: vayan por el mundo, ustedes vayan por el mundo y prediquen el evangelio. ¿A quién? Pues a toda criatura, mis amados hermanos, porque el evangelio son las buenas nuevas de salvación. En otras palabras, el Señor nos está trayendo el método para alcanzar a las personas, porque nosotros no teníamos idea de cómo alcanzar a los perdidos, pero Él dice: vayan por el mundo, los que puedan ir por el mundo, y prediquen el evangelio, la palabra, las buenas nuevas de salvación, el propósito de Dios, la autoridad de Dios, la garantía de Dios, el favor de Dios, la bondad de Dios, la misericordia del Señor, la restauración del Todopoderoso y la gracia, alabado el nombre del Señor, que sobrepasa todo entendimiento. Ese era el plan glorioso que Dios le dio a la iglesia. Pero cuando la iglesia pierde su identidad, cuando la iglesia pierde la secuencia del Señor, entonces la iglesia empieza a caminar por senderos misteriosos y oscuros donde se la está jugando. Bendito el nombre del Señor. Y entonces, cuando la iglesia empieza a perder esa visión gloriosa que el Señor le ha dado,
tarde o temprano llegan las consecuencias en la iglesia. Y vemos iglesias que empiezan a disminuir tremendamente, iglesias que perdieron el gozo, iglesias que perdieron la confianza, iglesias que ya no saben ni lo que están predicando. ¿Por qué? Porque perdieron el primer amor del Señor y se olvidaron que Dios los llamó para hacer luces en esta vida, y que los llamó para hacer real sacerdocio, no para contaminarse, sino para hacer intercesión por aquellos que no conocen al Señor. Pero tenemos que ser sabios en ese aspecto. El rey Oseas de Samaria, o sea, cuando hablamos de Samaria estamos hablando del pueblo de Israel. ¿Qué es el pueblo de Israel? Las 10 tribus que se dividieron allá cuando Salomón muere y su hijo sube al trono, y su hijo dice: si mi padre los azotó con látigos, yo los voy a azotar con cola de escorpiones. Entonces el pueblo se rebeló y se fue con un criado que había tenido Salomón y había huido para Egipto. Bendito el nombre del Señor. Entonces allí nosotros entendemos cómo Israel empieza a perder su secuencia de parte del Señor, y las tinieblas empiezan a cubrir la vida de Israel, porque cuando hay tinieblas hay ausencia de luz en la vida de la persona. Y cuando Cristo viene al corazón de una persona, entonces llega la luz y tiene que haber ausencia de tinieblas, porque la luz y las tinieblas no convergen entre sí mismas, no pueden tener comunicación, porque cuando la luz se apaga, predominan las tinieblas. Pero cuando la luz es encendida, las tinieblas tienen que huir, no pueden permanecer, porque las tinieblas es una representación o es un prototipo, alabado el nombre del Señor, de todo pecado, de toda maldad. ¿Por qué? ¿Por qué habla tanto de las tinieblas la Biblia? Porque es en las tinieblas donde la gente está urdiendo un plan para ir y causar daño. Es a través de las tinieblas. Por eso la Biblia dice que nosotros no andamos en tinieblas, sino que andamos en la luz. Y porque andamos en la luz, nos sentimos contentos de estar haciendo lo que el Señor manda. Gloria al nombre del Señor. Así que el rey Oseas de Samaria, que tenía su reino exactamente en la capital, que era Samaria, se rebeló contra los asirios y se negó a pagar impuestos ante los ojos de Jehová. El verso 4 dice que el rey Salmanasar vino y se lo llevó cautivo al rey Oseas. Aleluya. Y miren, quiero explicar un poquito aquí, porque cuando nos empiezan a pasar cosas malas siempre preguntamos: ¿y por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué? Y siempre queremos tener algo a quien culpar, menos a nosotros mismos. Alabado el nombre del Señor. Ahora, ¿por qué Dios lo permitió? Segunda de Reyes, alabado el nombre del Señor. Usted me va a ir entendiendo cuando yo le vaya leyendo las Escrituras. Se va a dar cuenta que el por qué Dios permite muchas veces las cosas, y hay veces que no hayamos que hacer cuando nos está lloviendo. Bendito el nombre maravilloso del Señor. Segunda de Reyes, capítulo 17. Vamos a leer lo que es el verso 7 al 8. Capítulo 17, versos 7 al 8. Mire lo que dice la palabra del Señor. Quiero que por favor ponga mucha atención. Dice la bendita y gloriosa palabra del Señor de la siguiente manera, mis amados hermanos. Verso 7. Dice así: porque los hijos de Israel, ¿por qué pasan estas cosas? Como decimos nosotros cuando a alguien le pasa algo, sí, pero ¿por qué le pasó? ¿O por qué me está pasando a mí? Nosotros tenemos que regresar a la palabra. Y dice el verso 7, ¿por qué le pasó esto a Israel? Ahí le va. Porque los hijos de Israel, dice, pecaron contra Jehová su Dios. Amén. Que los sacó de la tierra de Egipto, debajo de la mano del faraón de Egipto, y temieron, o sea que adoraron a dioses paganos, dioses falsos. Precisamente por eso, cuando vienen las situaciones, ¿por qué muchas veces hay personas que les viene una cosa, les viene otra cosa y otra cosa? ¿Por qué? Porque habiendo escuchado el evangelio de Jesús, no prestaron atención, ni tampoco quisieron creer al plan de salvación. Eso es con las personas que no conocen a Cristo. Pero con los que ya conocen a Cristo,
¿Por qué nos pasan todas estas cosas? Porque hemos dejado el primer amor, nos hemos apartado de Jesús y queremos formar una religión para nosotros y nos hemos olvidado que la vida del hombre es como la flor del campo, que por la mañana se ve muy hermosa, pero por la tarde ya se acabó. Alabado sea el nombre maravilloso. Habían pecado los hijos de Israel, porque los hijos de Israel habían pecado. Bendito el nombre del Señor. ¿Y contra quién habían pecado? Contra Jehová de los ejércitos, que los sacó de la tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón de Egipto, e hicieron dioses ajenos y dioses paganos. Ellos se fabricaron dioses paganos. Ellos se fabricaron su propia manera de creer. Bendito el nombre del Señor. Hoy en nuestros días muchas iglesias dejaron de creer al fundamento de la palabra. Y cada iglesia cree lo que se le viene en mente. Y discute, ¿no? Que tienen la mejor doctrina, que tienen la mejor enseñanza. Pero sus enseñanzas no están en acorde con las Escrituras. No están en acorde con el evangelio que el Señor dejó para que este evangelio cambiara nuestra vida y que este evangelio nos trajera a nosotros bendición y una esperanza maravillosa en el Mesías, el Hijo del Señor. Y por eso tanta gente se la pasa discutiendo que tiene su mejor iglesia y que ellos son mejores que otros, aunque la realidad es otra. Eso se llama sectarismo, andar peleando porque decir mi iglesia es la mejor. Sino que la Biblia no nos da autorización para eso, sino que la Biblia nos dice que nosotros tenemos que ajustarnos a las normas de la palabra y vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Ahora, porque los hijos de Israel, Dios permitió eso porque pecaron contra Dios y se rebelaron contra Dios. Alabado el nombre del Señor. ¿Qué le sucede a una persona que se aparta del evangelio o que ya no sirve a Dios? ¿Cuál es la evidencia? La evidencia es que cuando ve a los hermanos se esconde o se porta agresivo, porque ya no quiere participar de esa fe maravillosa que el Señor le dio al principio. Nosotros somos llamados para ser soldados de Jesús, para presentar atención a la voz del Señor y caminar de acuerdo a las reglas que Dios ha establecido. Y ellos habían pecado, se apartaron, dice la palabra del Señor, se apartaron, y cuando se apartaron, Dios permitió que viniera una corrección en el pueblo. Bendito sea el nombre del Señor. Y muchas veces no queremos hacer las cosas conforme a lo que se nos pega la gana, pero cuando viene la corrección ya no hayamos que hacer. Cuando la corrección llega, mucha gente no quiere aceptar la corrección. Es que cuando hemos fallado, el Espíritu Santo nos va a corregir, nos va a establecer en el camino que Él ha marcado para todos nosotros. Ahora, ¿por qué otra cosa sucedió esto? Vea lo que dice el libro de Zacarías, capítulo 7, verso 11 y 12. Mire, dice: pero no quisieron escuchar, antes se volvieron la espalda y taparon sus oídos para no escuchar. Vea lo que dice la palabra del Señor. Dice, pero no quisieron escuchar. ¿Qué no quisieron escuchar? La voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, la palabra profética, la palabra de enseñanza. Acuérdense que la Biblia es palabra del Señor y nos enseña cómo caminar rectamente delante del Señor. Pero ellos no quisieron oír la voz del Señor, bendito sea el nombre del Señor, ni tampoco quisieron escuchar. Antes volvieron la espalda, le dieron la espalda al Señor y taparon sus oídos, dice, para no oír, y pusieron su corazón como un diamante duro, para no oír la voz ni la ley de la palabra que Jehová de los ejércitos había enviado por su Espíritu, por medio de los profetas primeros, y vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, porque no quieren oír la voz de Dios. Hay gente que no quiere oír la voz de Dios, porque oír la voz de Dios significa sentarse, reflexionar, a hacer cuentas matemáticas, cómo estamos delante del Señor, cómo quisiéramos caminar delante del Señor. Eso es hacer cuentas, hacer cálculos matemáticos en nuestra vida. Bendito el nombre del Señor. No quisieron escuchar, dice, y se taparon sus oídos. Es triste ver cómo muchas veces
Hay evangélicos que se les llama la atención, que no quieren ir a la iglesia. Algunos que cuando se habla de finanzas se van de la iglesia, no quieren ofrendar, no quieren pagar sus diezmos. Y entonces quieren mantener un fuego en el altar de su corazón, fuego que no existe. Porque el fuego necesita combustible para seguir ardiendo, y el combustible de nosotros los cristianos es la vida de santidad, es la vida de orden que llevamos delante del Señor, es guardarnos para el Señor, es esforzarnos, como se le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo por doquiera que tú fueres. Pero la condición es: esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes. Fíjate bien: esfuérzate, sé valiente, no temas, tampoco desmayes. 4 cosas que Josué tenía que hacer para que la palabra tuviera un cumplimiento en él. Alabado sea el nombre del Señor. Y esto nos habla a nosotros que nosotros debemos ser varones esforzados. Cuando Israel llegaban los filisteos y les quitaban las cosechas, Israel se quedaba muriéndose de hambre, porque los filisteos solamente estaban esperando que ya el trigo estuviera a punto de ser cosechado. Y cuando Israel quería cosechar, llegaban los filisteos con sus ejércitos y el pueblo corría hacia las montañas, y entonces los filisteos se llevaban todos los víveres, todo el sustento de Israel, todo el trigo, y por su propia maldad. Pero mientras el pueblo huía y se iba a las cuevas a vivir, dice que el ángel encontró a un hombre trillando trigo, un hombre llamado Gedeón, que bajo el conocimiento que los filisteos gobernaban todo ese territorio y que ponía su vida en riesgo, él estaba trillando trigo, estaba como en una zanja trillando trigo, y se le aparece un hombre y le dice: varón esforzado. Cuando le dice varón esforzado, está tomando contentamiento en él, tomando contentamiento en Gedeón, porque es un hombre de principios y que se está esforzando para hacer realidad en su vida y en el poco pueblo que cree las promesas del Señor. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Pero esta gente endurecieron las cuerdas cervicales, no quisieron oír la voz de Dios, se envanecieron, se hicieron vanidosos, ingratos, incrédulos, soberbios, contumaces. Dice la Biblia, así lo describe la Biblia. ¿Por qué? Porque cuando nosotros queremos ir, aleluya, queremos ir a donde el Señor está, lo que tenemos que hacer nosotros es caminar de acuerdo a la luz de las Escrituras, mis amados hermanos. La Biblia nos enseña, dice que tiene una utilidad maravillosa para redarguir, para corregir, para instruir a todo hombre en justicia. Entonces es la Biblia la que hace que nuestro corazón tenga combustible y el fuego empiece a arder en el altar continuamente. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya, gloria al Señor. Hoy gran parte del pueblo cristiano vive en condiciones, alabado el nombre del Señor, de una dureza de corazón terriblemente. No pueden creer, y algunos siempre se están escudando en sucesos que pasaron en una iglesia para no creer. Dice la Biblia: tú, hombre, ¿quién eres? Dice la palabra del Señor que Dios no va a tener por inocente al culpable. Y mire lo que dice en la segunda carta a los Reyes, capítulo 17. Me gusta que consideren la Biblia, porque la Biblia es palabra de Dios y nosotros tenemos que estar siempre en la compaginación de las Escrituras y siempre sustentar nuestra fe, alabado el nombre del Señor, y nuestras pláticas por medio de la Biblia. Si en nuestras vidas no se lee la Biblia, entonces ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a decirle al pueblo que cambie? ¿Cómo vamos a pedirle al pueblo, alabado el nombre del Señor, que sea un pueblo bíblico, si nosotros no estamos consultando las Escrituras? Mire lo que dice en Segunda de Reyes, capítulo 17, versos 14 y 15. Vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Escúcheme bien, por favor. Aleluya. Dice así: y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho para con sus padres, y los testimonios que él les había prescrito a ellos, y siguieron la vanidad y se hicieron vanos,
y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de las cuales Jehová les había dicho que no hicieran las cosas de la misma manera de ellos. Pero ellos quisieron fraternizar con ellos, quisieron compartir con ellos y adoptaron sus formaciones, su forma de pensar, sus religiones, adoptaron los judíos y de esa manera fueron perdiendo su identidad con el Señor. Hay mucha gente que dice, yo no me hago nada, hermano, puedo ir a una fiesta, puedo tomarme una cerveza, no me hago nada. Y caray, al rato se van al mundo y ya no regresan, se quedan en el mundo. La Biblia nos llama a ser luces, mis amados hermanos. La Biblia dice, y así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos. El verso 14 dice, mas ellos no obedecieron, antes se endurecieron las cuerdas cervicales como la cerviz de sus padres. O sea, habla de la misma condición de sus padres, que sus padres habían muerto en incredulidad, que sus padres habían muerto en apostasía, que sus padres se habían olvidado del Señor, se olvidaron de dónde los sacó, se olvidaron de los beneficios. Así como el Señor le dijo a aquella mujer que perdonó, le dice, hey, vete y no peques más para que no te venga una cosa peor. Una vez que el pueblo fue perdonado, el pueblo se sintió tan seguro y entendieron negativamente que Dios tenía responsabilidades con ellos y que Dios tenía que estar siempre ahí supliéndole todas sus necesidades, pero ellos nunca se acordaron de servir al Señor. Aleluya. Dice, ellos no me obedecieron, antes endurecieron las cuerdas cervicales. Alabado el nombre del Señor. Así como sus padres lo hicieron, y cayeron en Jehová su Dios. Ahora, ellos vieron la gloria eterna de Dios como pueblo amado, pero quisieron andar en la vanidad de su corazón como paganos. Dios se demostró maravillosamente, los sacó de la tierra de Egipto, les dio maná durante 40 años, los zapatos no se envejecieron, la ropa no tenía olor a viejo, y aun sin embargo, este pueblo era un pueblo rebelde. Alabado el nombre del Señor. Entonces no querían guardarse para el Señor. Así que tenemos que entender que Dios demanda de nosotros que nos guardemos, que nos preocupemos, que luchemos. No es nada fácil, pero tampoco es algo imposible, mis amados hermanos. Dice la palabra del Señor que nosotros somos un pueblo, aleluya, que debemos estar unidos. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice la palabra del Señor. Esto habla de que la iglesia debe ser un pueblo bien unido. La iglesia debe tener una unidad que el mundo no tiene, porque la iglesia conoce a Jesús. Pero cuando no existe este tipo de cosas, tiene que haber un arrepentimiento para que la lluvia temprana y la lluvia tardía del Espíritu Santo caiga sobre su iglesia. Aleluya, gloria al Señor. Cuando había que presentar el holocausto, dice la Biblia que Elías dijo que llenaran la zanja de agua y que lo hicieran una tercera vez. Y entonces cortó el buey en pedazos, y habiendo llenado la zanja de agua para que el pueblo se diera cuenta que para Dios nada es imposible. Entonces, cuando Elías pide este milagro, dice que cayó el fuego de Dios sobre el altar que había edificado Elías. Pero vea cómo el altar que tenían los profetas de Baal no tenía presencia divina, no tenía presencia del Espíritu Santo, porque ellos, al ver que no sucedía nada, pues empezaron a pensar todo lo contrario, se empezaron a cortar las venas, empezaron a sangrar para ver si de esa manera el Dios de ellos era movido a misericordia o les ponía un poquito de atención. Y no se dieron cuenta que el único Dios soberano que cambia la vida de las personas se llama Jesús. Jesús, el Hijo de Dios, el único que puede cambiar todas las cosas. Alabado el nombre precioso del Señor. Fíjense, mis amados hermanos, la rebeldía es una maldición, dice Deuteronomio. Dice que es una maldición la rebeldía. Hay gente que no ha entendido esto. Hay mucho pueblo de Dios rebelde. Hay mucho pueblo tremendamente rebelde
que los pastores batallamos, pero cantidades con ellos, porque no quieren entender que uno debe tener un corazón diferente, cambiado, un corazón lleno de amor, de misericordia, un corazón de paz. Debemos de tener paz. Alabado el nombre precioso del Señor. Y por eso que la maldición cayó sobre ellos como una herencia que los está aplastando. Bendito sea el nombre glorioso del Señor. Ahora, no entendieron que Dios les había prohibido a Israel que cuando entraran a la tierra de Canaán, ¿qué les dijo? Básicamente le dijo, hey, no quiero que tomen una mujer de allá, ni que un hombre de aquí vaya y tome mujer, y que los de aquí vayan y tomen, hagan parentesco. Pero cuando no oímos la voz, dice la Biblia, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Es lo primero que hizo el pueblo. Y una persona cuando peca, lo primero que hace es endurecerse. Se endurece para que nadie le redarguya. Se aparta de la iglesia. Aleluya, deja de venir a la iglesia. Y si viene, en cuanto se termine el culto, sale volando porque no quiere que nadie le vaya a redarguir. Bendito el nombre del Señor. Como le digo, muchos bailan, danzan y dicen tantas cosas. Y aún ministros de alabanza que viven mal delante del Señor. Algunos en algunas iglesias siguen tomando guaro, o sea, siguen tomando vino, pues el guaro le dicen en Centroamérica al vino. Siguen tomando vino, algunos siguen fumando todavía. Es que no hay nada de pecado que me fume un cigarrito. Según la lógica de ellos no tiene pecado, pero el Espíritu Santo ha dicho que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que por lo tanto no es un horno en donde hay emisiones tremendas de humo y de otras cosas. Nosotros tenemos que cuidar este templo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que responderle a Dios por lo que está pasando en nuestra vida. Gloria al nombre del Señor. Otros tienen hasta, se volvieron atrás y algunos ya tienen hasta imágenes. Otros se van a los bailes, a las playas en ropas no decorosas, por supuesto. La mujer tiene que ser decorosa en su vestir y el hombre debe ser decoroso en su vestir también, pero se tiene que, alabado el nombre del Señor, se tiene que tener conciencia de eso. Se tiene que tener conciencia de eso, que fuimos llamados para hacer luces y no fuimos llamados para hacer tinieblas. Nos sacó de las tinieblas. ¿Para qué nos sacó de las tinieblas? Para que nosotros seamos un pueblo de atracción. Un pueblo que motiva a los que no conocen a Cristo y que digan, bueno, esa gente vive una vida diferente, pues yo también voy a llegar allí, algo bueno tiene Dios para mí. Entonces eso es bien importante. Sustituyeron la presencia del Señor por algunos por imágenes, bendito sea el nombre del Señor, y prefieren irse a la playa que venirse a la casa del Señor. Son cautivos de sus propios deseos y perdieron su libertad como pueblo redimido. Bendito el nombre del Señor. Ahora, el profeta está condenando este tipo de cosas. Está condenando la apatía, está condenando el profeta Isaías la manera como el hombre, por cualquier cosa, deja tirada su relación con Dios, su devoción con Dios, y hasta que alguien viene y habla con él, entonces quieren tomar una postura de cristianismo. Pero mis amados hermanos, fuimos llamados para hacer lo mismo que somos en nuestra casa, fieles al Señor, así tenemos que también ser en el trabajo del Señor. Gloria a Dios. Dice la Escritura que Manasés en 2 de Reyes capítulo 21 verso 7, dice que Manasés fue un gran tirano, fue un rey rebelde, no tuvo temor, y en la casa de Jehová, o sea, el tiempo, edificó altares paganos para adorar a dioses paganos. Era un culto satánico, adoró a los demonios y quemaba incienso, o a los niños los hacía pasar, bendito el nombre del Señor, por medio de fuego. Se despertó un frenesí, porque los niños eran sacrificados a demonios para poder lograr conquistar el favor de los demonios.
Entonces, aquí debemos entender, mis amados hermanos, que en el corazón siempre tiene que estar ardiendo la luz de Cristo. Siempre tiene que estar ardiendo la luz de Cristo. ¿Por qué? Porque nos fuimos llamados no para descuidar nuestra vida, sino para servir. Como dice la Escritura, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová Él es Dios, Él nos hizo, y no nosotros, a nosotros mismos, pueblo suyo somos, dice la Escritura, y ovejas de su prado. Así que, amado hermano, yo quisiera en esta hermosa tarde, quisiera traerlo a una reflexión. Puede haber muchas cosas malas, tú vas a ver muchas cosas malas y gente que practica las cosas malas, pero si usted quiere ir al cielo, el modelo es Jesús. El modelo es Jesús, a Él servimos. ¿Está de acuerdo conmigo? A Él servimos, a nadie más. Gloria al nombre maravilloso del Señor. Y dice la Biblia que si alguno está limpio, bueno, pues límpiese más. Tenemos que aprender que nuestro caminar con Cristo demanda santidad. Y demanda que nosotros tengamos el altar de nuestro corazón bien edificado y que podamos ofrecerle allí sacrificio de alabanza al Señor. Porque muchas veces vamos a los cultos y está cantando la gente y muchos ni cantan siquiera. Perdieron su esperanza, su fe. Cuidado con eso. Cuando la gente empieza a cometer ese tipo de cosas, empieza a fracasar en su vida espiritual. No permitamos que el diablo tome nuestra corona. Espero que Dios haya bendecido sus vidas en esta hermosa tarde y que el Espíritu Santo les guarde en gran manera. Quiero orar por usted. Si usted tiene alguna petición y la quiere hacer notoria para orar por su petición en esta tarde, hágalo por favor. Estaremos aquí ya de nuevo, estamos ya con el programa Paz en el Alma. Aquí estaremos ya permanente. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego, Señor, que tengas misericordia, Señor. Que levantes, Padre, poderosamente a tu iglesia, Señor. Que le des de tu gracia, de tu amor, de tu bondad, Padre. Levántanos, Señor, en tu gracia, en tu bendito amor, Señor. Perdónanos, Señor. Límpianos, purifícanos, Señor, en el nombre glorioso de Jesús. Si alguien está enfermo, Señor, sánalo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Muchísimas gracias, Señor. A ti la gloria, a ti la alabanza. Gracias al Señor. Gracias al Señor por esta oportunidad. Y les esperamos aquí la próxima semana. Y los hermanos de por allá de la sierra de Zaguaripa, hermanos, les hago mención de que el día 29, 30 y 31 estaremos en la cancha de ese lugar, en la cancha pública, que es importante que las campañas sean llevadas fuera de la iglesia para que la gente pueda recibir palabra, porque muchas veces algunos no quieren frecuentar la iglesia, pero cuando llevamos la palabra, llevamos el mensaje allá donde ellos están, cosas maravillosas suceden. Así que les invitamos para los hermanos de allá de la sierra, para estar en la campaña de Tarachi. Bendecimos a Dios por esta oportunidad maravillosa que el Señor nos ha dado. Que Dios me los bendiga. Si usted deja su petición por ahí, yo más al rato entro ahí al Facebook y veo su petición. Y si usted quiere que oremos por usted, alguna necesidad que usted tenga, por favor escríbala. Si quiere llamar también por alguna petición que usted considera que debo orar personalmente, por vía telefónica, el número al cual usted se pueda comunicar es el 622-162-9001. Si usted está fuera de la República Mexicana y quiere llamar a este teléfono, tendrá que poner 521, la alada de México, y luego ya el número, y así entramos en frecuencia y podemos hablar, podemos
llevar una palabra a su vida. Así que la gracia del Señor sea con todos ustedes y que Dios me los bendiga, Dios me los guarde y nos vemos pronto. Amén. Bendiciones.